ignoran realmente lo que Satanás, los demonios y los brujos que trabajan para él, los hechiceros pueden hacer. Porque entonces hay hechiceros de diferentes niveles y según el nivel espiritual de cada persona se le manda. Por ejemplo, en una oportunidad me enviaron perros, ¿verdad? Porque hay perros en el mundo espiritual. En el infierno hay perros, hermano. Y hay de todo tipo de cosas. Entonces lo que la gente más le tenía miedo, que tiene mucho miedo a las ratas, ahí son los que más lo atacan. Los que le tenían, su grande pavor eran las serpientes, esos son los que más tienen allí. Aunque hay para todo. Pero que su grande pavor eran las cucarachas, esos son los que la tienen allí, gigantes, asquerosas. Bueno, pero en el infierno hay perros. Eso está en la Biblia, eso lo dice en el Salmo 2. Cuando dice, porque perros me han rodeado. Cuando habla en el Salmo 2, habla del mismo Señor. ¿Entiende? Él es el que describe el Salmo 2. Usted ve que escribe, hermano. Usted ve que escribe David. Usted ve que escribe, mire, porque yo lo experimento, porque por su gracia el Señor me ha dado a escribir sus escritos, pero no es uno, es Él. No es uno, es Él. ¿Me entiende? Entonces dice, en el Salmo 22, me equivoqué, en el Salmo 22, es decir 22, dije 2. En el Salmo 22, cuando dice, porque en el Salmo 22, en el verso 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y después sigue diciendo también, cuando dicen, o después no, antes, cuando dice en el verso número 12, ¿verdad? Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todo lo que dice la Biblia está en el mundo espiritual, en el cielo, en el infierno, en el mundo espiritual, absolutamente todo. Y hay perros en el mundo espiritual, perros, hermano, terribles. De perros hemos tenido mucha experiencia, de diferentes. Por ejemplo, una oportunidad me enviaron unos, ¿verdad? Entonces, yo cogí como los espanté, como que hice así como una toalla, que con uno se seca, la hice así, la enrollé y los espanté, y se fueron, pero vinieron unos más grandes, ¿entiendes? Unos bien gigantes, bien grandes, y entonces le hice lo mismo, pero esos no se fueron, ¿entiendes? Y yo la mojé y porque mojada es más pesada, la volví a hacer y no se iban. ¿Por qué? Porque eran ya de un nivel que ya se requiere más cosas. O sea, eran ya de un nivel que ya uno requiere más, ¿cómo le digo? Más armas espirituales. Requiere más integridad con el Señor. Requiere más de todo. Mire, me voy a entrar en enseñanza una vez. Mire, todo en el mundo espiritual tiene una proporción exacta. Así como el Señor me ha enseñado. Mire, todo en el mundo espiritual tiene una proporción exacta. Entonces, según usted es su vida, así es todo lo que tiene en contra de parte de la tiniebla. Sean los demonios, sean los brujos. Y el plan que hay para cada uno es diferente. En el mundo espiritual de la tiniebla, ¿entiende? Porque el mundo espiritual está compuesto por la luz y la tiniebla. Ahora, en el mundo espiritual, en las tinieblas, porque sabe que está el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad? Entonces, en el mundo espiritual de las tinieblas, Él tiene un plan para cada uno, para cada creyente. Él tiene un plan. Y los planes más fuertes los tiene para los que son más fuertes en el Señor, para los que tienen como más intimidad con Dios, como los que tienen más la verdad del Señor, los que más están en su obediencia, en la unidad con Él. Pero eso no quiere decir que fructifiquen. Eso no quiere decir, la única forma que Él tiene de que fructifiquen esos planes es que el hombre desobedezca a Dios. Si fuera de ahí, es imposible que Él puede hacer de lo peor
Ahora, la única forma, él puede hacer las artimañas peores, las más difíciles o casi imposibles de descubrir, pero la única forma en que eso prospere es que el hombre desobedezca a Dios. O sea, en los salmos usted ve muchas oraciones que ve del mundo espiritual. Por ejemplo, a veces David ora diciendo que no prosperen los planes de los enemigos, ¿entiende? Que no sean prosperados sus planes, sino que se los destruya, que se los desbarate, que destruya su consejo. Y también uno debe de orar con todo eso. Le puedo poner un ejemplo. En el Salmo, le voy a poner un ejemplo. En el Salmo, estaba hablando de la proporción del mundo espiritual, ¿verdad? Está en el Salmo, cuando dice, se lo voy a decir en los Reyes, ¿dónde está? En los Salmos, por ejemplo, en los Salmos cuando dice, ciega los ojos de ellos, ¿verdad? Vamos, si me lo va buscando, que tú sabes más o menos dónde está donde dice donde David ora a Dios porque Dios le ciegue los ojos a los enemigos. ¿Qué quiere decir, hermano? Ellos del mundo espiritual están delante de uno, ¿verdad? Cuando uno ora así, Él le pone a los ojos de ellos algo, o le pone algo enfrente, o les pone una venda, o le pone algo enfrente para que ellos no vean. ¿Dónde lo dice también? Dice que Eliseo vio lo que iba a hacer el rey de Siria. Mientras él estaba en Israel, él estaba viendo lo que acontecía en todos los lugares por el corazón de Dios que tenía, ¿verdad? Y tenía esa capacidad. Esto más o menos di unos detalles la vez pasada. Entonces, él le decía al rey de Israel por dónde iba a estar el campamento del rey de Siria. Y le decía, no pase por este lugar, porque ahí va a estar el campamento del rey de Siria. Y entonces el rey de Israel se cuidaba, no pasaba por ahí, y el rey de Siria se quedaba turbado. Y al quedarse turbado, varias veces ya, entonces empezó a sospechar y llamó a todo el ejército y le dijo, ¿quién de vosotros es informante del rey de Israel? Porque él veía como imposible que se le descubrieran los planes cada rato y que el rey de Israel se le cuidara tanto. ¿Me entiendes? Entonces uno le dijo, no, señor mío, es que el profeta Eliseo está en Israel. Y él sabe todo lo que tú haces en tu cámara secreta. Entonces, el rey de Siria envió tropas armadas allá contra Eliseo. A eso estoy contando la historia que está allí. Envió tropas armadas para ir a prender a Eliseo, ¿verdad? Y fue cuando el criado de Eliseo se turbó, que dice que vio, todo estaba alrededor rodeado del campamento de Siria, ¿verdad? Y entonces Eliseo estaba tranquilo, pero el criado estaba turbado, y hasta que Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de él para que vea. Y cuando vio todo el ejército de Dios. Eso acontece en el mundo espiritual, real así, pero uno no lo entiende. Entonces, vio a todo el ejército de Dios, vio a todos los ángeles, y entonces estuvo tranquilo. Y entonces Eliseo oró a Dios. Entonces Eliseo oró a Dios, y Eliseo le dijo, Señor, ciega los ojos de ellos. Y cuando Eliseo pues oró a Dios, el Señor le cegó los ojos de ellos, le cegó el entendimiento. Y Eliseo salió frente a ellos y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijo, este no es el lugar del hombre que buscan. Venga, yo les indicaré el lugar. ¿Qué pasa? Sí conocían ahí a Eliseo, pero conocía el mismo que le había dicho al rey, conocía a algunos, pero no lo pudieron reconocer en ese momento porque Dios le cegó los ojos. ¿Sí entiende? Entonces Eliseo los cogió con sus ojos vendados, no físicamente, sino espiritualmente, y los llevó. Y le dijo, ven, yo le voy enseñando a este hombre. Y los llevó y los puso en medio de Samaria. Y le dijo al rey de Israel, aquí es tu enemigo. Y entonces cuando vinieron a ver, estaban en medio de Samaria, o sea, como cayeron en manos de Israel. ¿Entiendes? Y fue que entonces el rey de Israel le dijo, los mato, señor mío. Y dijo, no, ponle pan y comida y sírvele a la mesa. Entonces, el asunto que la enseñanza de esto, hermano, en el mundo espiritual acontece todo eso, pero las personas no lo ven, ¿me entiendes? Y cuando uno ora así,
todo eso acontece. Y así mismo como el Señor le cegó los ojos a todo eso del ejército de Siria, así mismo los ojos de muchos están cegados, porque si no sabe, los ojos del mundo espiritual son los del corazón. Él tiene ojos. Los ojos del mundo espiritual son los del corazón, pero los ojos del mundo físico están en las cuencas de los ojos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que también en una parte en Eclesiastés dice que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, es que dice, ¿verdad? Pero el necio anda en tiniebla. Entonces, hermano, mire, uno mira con los ojos del corazón. Y cuando uno no mira con los ojos del corazón de Dios, no del hombre, de Dios, cuando uno no mira con los ojos del corazón de Dios, entonces lo que hace es guiarse por vista física. Y la vista física lo engaña y lo ciega como fueron cegados aquellos hombres. Y lee la escritura y no puede ver nada. Puede leer que dice, van al infierno todos los que terminan en pecado, que él dice, no, es que dice que van a un lugar allí de espera, aunque lo lea textualmente que dice, pero no lo entiende por ninguna forma, porque tiene una vela, tiene un velo en los ojos. Eso es lo que dice el 2 Corintios 3, tanto cuando dice que cuando todavía el pueblo de Israel en la carne, hijos de Abraham en la carne, leen el antiguo pacto, leen a Moisés, dice que se quedan ciegos, se quedan sin entender nada, porque leen con el velo puesto todavía en sus corazones. Entonces es una forma de leer, con el velo puesto todavía en sus corazones. Eso también nos aconteció una oportunidad acerca de lo de cegar los ojos de los enemigos, porque estábamos nosotros eso también fue en Oregón, estábamos allí donde estábamos y buscábamos a Dios y todo eso, estábamos, ¿verdad? Entonces de pronto venían varios enemigos y ellos se pararon, o sea, estábamos mi esposa y yo, ¿verdad? Y de pronto varios enemigos se pararon así como si fuera círculo, así, pero entonces ellos buscaban, entonces esta experiencia que tuvo mi esposa, ellos buscaban y no nos veían, y dicen, pero ¿dónde están? Estábamos delante de ellos, ¿entiendes? Y buscaban y miraban, pero no veían, y decían, ¿dónde están? ¿Entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque todo eso acontece en el mundo espiritual. Cuando usted ora así, eso acontece. Y entonces ahí lo que pasa es que el Señor hay muchas formas en el mundo espiritual. Entonces ahí lo que pasa es que se le había puesto un cristal que no permitía ver para otro lado. ¿Entiendes? Se le había puesto un cristal de entre nosotros y ellos. Y ese cristal nosotros lo podíamos ver, o mi esposa en ese caso lo vio con los ojos espirituales abiertos, y ellos no podían ver para acá. Entonces, todo eso acontece en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual hay una proporción exacta, hermano. Según usted hace, así mismo lo recibe en el mundo espiritual. Según usted la vida que lleva, así mismo son los ataques que tiene de la tiniebla en el mundo espiritual. Así mismo es el engaño que tiene en el mundo espiritual. Hay una proporción, lo voy a explicar. Alguien me hablaba, hermano, del amor, pero no entendiendo lo que es verdadero amor, porque yo hablé de juicios, del juicio que Dios me dijo, claro, que va a enviar. Y yo he entendido, hermano, porque es que el Señor decía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y las palabras que yo hablo, así lo decía, estoy citando así, sin decirle cita, cómo hablaba el Señor. Y decía, y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre que me envió, Él me enseñó lo que debo de hablar. Y hermano, yo le puedo decir, mire, con todo, libre me enseñó a desatarme, porque he cometido mucho error de hablando del propio entendimiento del corazón, pero el Señor ha tenido misericordia, y así lo he vivido. Me lo enseña y se sienta conmigo así, literalmente hablando, me lo habla, y así lo hacía el Señor. Pero yo entiendo que era mucho todavía más profunda la conversación con el Padre, porque eso se perfecciona. El Señor me ha enseñado algo. Todo tiene un nivel inicial y se va perfeccionando con el tiempo. No es que ya al momento, uno ya, de pronto Dios le dio el don de escuchar a Dios o de ver o algo y ya va a ser perfecto. No, usted tiene que desarrollar eso. Eso usted tiene que perfeccionarlo con el tiempo. Y cuando uno lo perfecciona, entonces se le da más. Uno va alcanzando entonces mayores niveles. Y entonces el Señor me habló acerca de
del por qué Él va a castigar al pueblo, porque, por ejemplo, el libro de Revelaciones de Dios, yo vi ahí que el último capítulo que está escrito en 129 habla bien fuerte, pero bien fuerte, que yo dije, Dios mío, esto no será problema, ¿verdad?, a la hora de editarlo, porque está bien duro esto. Habla de cómo va a destruir la tierra, habla de cómo va a destruir al pueblo, habla de... Pero bueno, entonces alguien me dice, ¿verdad?, me habla del amor, y que le voy a explicar en el mundo espiritual las cosas, hermano, y que Moisés y Aarón se postraban ante Dios para pedirle misericordia cuando Dios iba a castigar al pueblo. Mire, primero, el Señor me ha enseñado y me ha hablado algo claro. Me dice, bueno es ver, está hablando de ver espiritualmente, está hablando de dones espirituales. Me dice, bueno es ver, bueno es escuchar, buenos son los dones espirituales, pero mejor que todas las cosas, dice, mejor que todas las cosas es conocer mi corazón. Porque cuando usted no conoce el corazón de Dios, hermano, con la vista lo engañan. Y Satanás le pone en el medio cosas para que usted vea, porque usted tiene el don. Y cuando usted tiene el don de escuchar, con su oído espiritual lo engañan. Y Satanás le habla. Imita de una forma la voz de Dios, porque yo lo he vivido. Y el Señor me ha enseñado los detalles de cómo saber cuándo es Él, cuándo soy yo, cuándo es el otro. ¿Entiende? Los detalles para no errar. Entonces, lo engañan al hombre de una forma que con el mismo don lo confunden. Porque es Satanás y se hace pasar de una forma bien tremenda, como si fuera Dios. No hay forma de descubrirlo si Dios no se lo dice a uno. Entonces, pero cuando la persona conoce los detalles del corazón de Dios, no es que yo sé que Dios es amor y que vino a salvar. Eso no es. Eso es algo de niños. Eso es algo de bebé recién nacido, por favor. Eso es algo, estamos hablando de la profundidad del corazón de Dios, hermano. Cuando la persona conoce el corazón de Dios, no porque interpretó nada, porque eso no es el corazón de Dios, es el corazón del hombre, sino porque Dios se ha manifestado y sentado con él a hablar. Entonces, de esa forma, hermano, así se sentaba el Señor con Pablo, así se sentaba el Señor con Pedro. Me encanta de Pedro ir a Cornelio, y la casa de Cornelio, el Señor se le manifestó a Pedro y le dio primero una visión de un lienzo con todo animal y después entonces le dijo lo que tenía que hacer, o sea que le habló al oído, ¿verdad? Y le dijo lo que tenía que hacer y Pedro le respondió, le dijo que nunca había comido cosa inmunda. Y el Señor le explicó y le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y después entonces Pedro entendió. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo una conversación, hermano, antes de enviar a Pedro a lo que le fue enviado a hacer, ¿verdad? Y entonces Pedro entendió el corazón de Dios en ese momento, en ese aspecto, porque ellos de lo contrario, pues no hubiera querido ir posiblemente a donde Cornelio, porque era gentil, ¿verdad? No era judío, no era del pueblo de Israel físicamente, aunque amaba a Dios y buscaba a Dios y temía a Dios, pero posiblemente no hubiera querido ir, o hubiera pensado mal, no lo hubiera hecho como es, pero primero tuvo que ser enseñado, ¿entiendes? Y al ser enseñado, él entonces entendió más el corazón de Dios. Porque mire esto, estamos hablando de Pedro, que él le dijo, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Como diciendo, no iba a comer eso que Dios le estaba dando. Bien, hermano, estamos hablando de un hombre que caminó 3 años con el Señor físicamente, durmió al lado de él, comió en la mesa con él todos los días, caminaba con él, andaba con él día y noche, durante 3 años, hermano, y sin embargo aún no conocía la profundidad del corazón de Dios. Y entonces nosotros, ¿cómo es posible? Entonces Pedro iba a hacer disparate, ¿me entiendes? Y lo que también, y los demás hermanos de la iglesia también estaban no así, en peor condición, porque cuando Pedro regresa de esa misión en Jerusalén, lo cogieron y lo afrentaron los hermanos y le dijeron, ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? O sea, entonces Pedro les explicó, lo que pasa es que tuve esta revelación y Dios me habló y me dijo esto, entonces ellos entendieron, pero antes de eso no sabían nada del corazón de Dios y tenían la escritura. ¿Y de qué estaban llenos? Del Espíritu Santo. Pero sin embargo estaban haciendo disparates.
y estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de los dones de Dios, porque tenían don de sanidad, ¿o no tenían? Tenían, resucitaban muertos, le abrían la vista a los ciegos, hacían de todo, hermano, hacían milagros, señales, prodigios, pero mire ahí el desvarío, no conocían todavía la profundidad del corazón de Dios, y esto fue en el inicio, porque eso está en el capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Eso fue en los inicios. Todavía, a me ver, pero Pablo en el capítulo 9 es que está la conversión de él, sino que eso era allí alrededor de los días en que Pablo se convirtió, o sea que eso fue en el inicio. Entonces eso quiere decir, hermano, que uno debe ir, por eso que dicen en los proverbios que la luz, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿entiendes? Que ya va en aumento hasta que el día es perfecto, pues el sol va saliendo, se va levantando hasta que se pone en medio del cielo y hay un sol tan resplandeciente que el calor es terrible, no se puede ni salir, ¿verdad? Así es muy fuerte. Entonces, así es la luz del justo, porque si no sabía, le voy a seguir hablando de la proporción espiritual, que se me ha hablado de esto. Si no sabía, hermano, el sol es la iglesia, porque el sol espiritualmente, no el físico. El sol espiritualmente, cuando usted ve que la Biblia habla de sol, es la luz de Jesucristo que está en el creyente verdadero. Por eso que él dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Entiendes? Por eso no crea ninguno que diga que la mujer vestida de sol es Israel, porque Israel no alumbra ni tiene verdad, sino que está en oscuridad. La Israel física, estamos hablando. No la verdadera, que es la espiritual. Esa no tiene luz, esa está en oscuridad. Ella y todos sus hijos están en oscuridad. Pero cuando se habla de la que está vestida de luz, es una que alumbra por su verdad. Tú le puedes contar el testimonio de la hermana que tú tuviste ayer en lo espiritual, con la hermana Margarita, acerca del sol. Yo estaba aquí leyendo cuando la hermana le dije, que hermana venga. Y entonces yo le dije, en el espíritu, yo estaba leyendo y ella me estaba hablando de la hermana Margarita. Y yo dije, pero ¿para dónde? Yo le decía, no, hermana, acá está el sol, hay sol. Y ella me decía, no, hermana, acá hace frío. ¿Cómo que? Ella me decía, ¿cómo que sol, si acá hace frío? Yo le dije, no, acá hace sol. Bien, hermano, el sol en el mundo espiritual es la verdad del Señor, ¿me entiende? Donde, eso es la iglesia que se describe en Apocalipsis 12. Usted lo puede ver en varias partes, está en Jueces capítulo 5, en el último versículo, cuando la oración ¿cómo se llama? La oración de Débora, ¿verdad? Cuando vencieron a los enemigos, cuando vencieron allá, lo que pasó con Jael, que le encajó la estaca en las sienes a este general de ejército del enemigo. Entonces, bien, el asunto es que allí ella hace una oración y al final dice, pues, los impíos caigan, y al final, allí están Jueces 5 y los últimos versículos, o el último creo que dice, pero los justos serán como el sol, cuando resplandece en su fuerza, porque esa es la verdad del Señor. Entonces, hermano, donde la persona tiene, porque esa es la verdadera unción. La unción, hermano, la persona han confundido hoy, piensa que son gritos, o piensa que alabar a Dios más fuerte. Eso no es la verdadera unción. La verdadera unción es la verdad que corre por el interior del creyente. Pero la verdad nunca puede ser interpretada, solo puede ser hablada por el Señor como se le habló a Pedro, como se le reveló. Y ese sol, hermano, así como es el día, que cuando empieza, está apenas saliendo de la oscuridad y él empieza a salir desde allá, desde el este, ¿verdad? Desde los postreros de las montañas, entonces empieza a aclarar un poquito el horizonte, entonces usted lo ve todavía medio oscuro, pero agradable, porque va a empezar a aclarecer y sale un poquito más a las 6 de la mañana, un poquito más después, así es la verdad de Dios en el creyente. Usted nunca la puede tener en un momento, eso es imposible completo, eso es imposible, no hay forma, porque así se conoce el corazón de Dios, de muy poquito a lo más. Por eso que dice que él fiel en lo poco, en lo malo será, ¿entiende? Y que lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Entonces, así se conoce la verdad de Dios, así se conoce el corazón del Señor, va desde muy poquito hasta más. Y Pedro y el pueblo
y los que habían caminado con el Señor durante 3 años, todavía no conocían la profundidad del corazón del Señor. Todavía no entendían. Porque también cuando Juan y Jacobo van pasando van camino, pues, iban con el Señor. Él iba a entrar en Samaria y envió allá para que le prepararan posada. No quisieron, ¿verdad? Y le dijeron que allá no entraría. Y entonces Juan y Jacobo le dijeron que si quería que hicieran, que descender fuego del cielo como hizo Elías y los consumiera. El Señor le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, ¿qué pasa? Ya llevaban tiempo caminando con el Señor. Ahí no dice cuánto, pero ya llevaban tiempo, pero no conocían todavía con todo lo que habían escuchado del Señor. Usted puede escuchar mucho y todavía no conoce completamente. Porque el corazón del hombre, hermano, está tan arraigado a lo que él entiende desde su nacimiento, que para cambiarlo no es en un momento. O sea, eso lleva tiempo. Y el efecto que hace, lo que Dios hace, tiene que ver con que el hombre vaya recibiendo y el hombre vaya entendiendo. ¿Entiende? A lo largo del tiempo. Y ahí, hermano, es que se va conociendo el corazón de Dios. Y por eso el Señor me dijo: porque bueno es ver, bueno es oír. Hablándome de los dones más altos. Porque son los dones más altos. Porque no me va a decir que más poderoso es sanar a un enfermo que escuchar la voz de Dios y todas sus cosas. ¿En qué manera? Si sanar al enfermo, usted no le va a dar salvación, ni al mismo enfermo le va a dar salvación. Pero escuchar la voz de Dios, usted conoce su secreto y entonces usted va a hablar verdad y la va a vivir. ¿Sí entiende? Entonces me habló de lo más alto, del ver y del oír. Y me dijo: pero mejor, y todos los dones son buenos, pero mejor que todo eso, mejor que todo, es conocer el corazón de Dios. Porque cuando eso es así, la persona no es engañada a través de los dones que Dios le da, porque el enemigo toma los dones para sus inventos. Cuando la persona se descuida, ¿entiende? Cuando la persona se descuida, el enemigo toma sus dones para sus inventos. Y por eso es que dice también Apocalipsis, ¿verdad?, que retenga tu corona. Cuando dice que retenga tu corona, bien, retén la corona, pero retén también lo que tienes. Y retener lo que tienes es cuidarlo. O sea, cuidarlo no es verbalmente, hermano. Como cuando yo voy a cuidar esto. ¿De qué forma usted lo cuida? Usted lo cuida en una intimidad con Dios muy profunda, desarrollándolo a través de eso. Entonces, cuando se trata de conocer el corazón de Dios, que todo el mundo tiene que conocerlo, hermano, todos los creyentes deben conocer el corazón de Dios, uno debe ir de menos a más. Y uno debe de entender que no sabe nada. Porque nunca, hermano, se deja aprender. Nunca. Eso es imposible, porque Dios es infinito. Porque en el cielo mismo, ya las personas que están en el cielo, que tienen una capacidad intelectual que nosotros no le llegamos ni a la sombra de la planta de los pies. Ni a la sombra de la planta de los pies llegamos todavía a eso. Por eso que dice que el menor en el reino de los cielos es mayor que el mayor de la tierra. En el momento en que lo dijo el Señor, puso por ejemplo Juan el Bautista, ¿verdad? Pero dijo: pero el menor en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, aún en el cielo, cuando hay esa capacidad, las personas nunca dejan de aprender. Personas que se han testificado que leyendo un libro celestial, en el cielo hay libros y cuestiones, leyendo un libro, por allá como a los 1000 años, apenas andaba pasando la primera hoja para entrar a la segunda del libro. O sea, hermano, nunca deja. Pero el que dice que ya lo sabe todo, ese nunca ha sabido nada, ni ha entendido verdaderamente nada, sino que es error, hermano, lo que ha entendido. Y a mí me pasó algo. Mire, llevamos bastante ya, cerca casi de 1 año nosotros, en esa intimidad de conversación continua, llegando casi al año. Así, desde que el Señor se manifestó, a hablar así de esa forma. Y el Señor me enseñó muchas cosas, hermano, acerca de donde Él no está, acerca de cómo lo alejan las vanidades del corazón del hombre, alejan a Dios. Me ha enseñado cómo Satanás incluso está cerca de multitud de la mayoría de los creyentes. Ellos piensan que es Dios, piensan que Dios está cerca de ellos. Y el asunto es que yo estaba arreglando un escrito del libro de Revelaciones de Dios que se llama, es el penúltimo, se llama El veneno del alma, y habla acerca de la vanidad. Entonces dice que
yo estaba leyendo y lo que yo he escrito, hermano, el Señor me lo ha dictado claro, pero después al tiempo vengo y lo leo y digo, y yo mismo me asombro. Entonces, yo estaba leyendo cuando dice que donde está la vanidad, en el corazón donde está la vanidad, Dios no está cerca de ellos. Y Dios está lejos de muchos pueblos que piensan que Dios está cerca de ellos y no es así. ¿Por qué? Porque la vanidad lo aleja a Dios. ¿Dónde está la vanidad? ¿Qué es la vanidad, hermano? La vanidad no es solamente de cosas de dinero, ni cosas materiales como lujos y cuestiones. Vanidad es todo lo que no edifica el espíritu del hombre. ¿Qué quiere decir? Yo ando buscando a través de un ministerio fama, eso es vanidad. Yo ando buscando a través de un ministerio multitudes de personas para tener yo número de personas, eso es vanidad. Yo ando buscando títulos, eso es vanidad. ¿Se entiende? O sea, no es solo dinero. Estoy poniendo ejemplo porque la gente se centra en la vanidad y enseguida la mente se le va a aretes y collares y relojes de marca. Eso es vanidad, pero no solo eso es vanidad. Todo lo que no edifica al espíritu, mi espíritu humano, es vanidad. Todo lo que yo pienso que no y es para no edificar el espíritu, todo lo que hago y que no es para edificar el espíritu, todo eso es vanidad. Lo demás, fuera de eso que se debe de hacer, hermano, el Señor me ha hablado claro, es lo necesario. Entonces, yo estaba leyendo y habla acerca de que lejos está Dios de todos los corazones vanos. Él está cerca, dice, de pocos. Y yo cuando estaba leyendo me quedé asombrado y yo dije, cosas que yo mismo había escrito, ¿verdad? Y yo dije, esto es así. Yo pensé así, asombrado, ¿verdad? Verdaderamente esto es así. Pero yo pensaba, pero ¿cómo Dios no va a estar cerca de su pueblo? Porque una cosa es que el Señor te está hablando en el momento, tú estás sumergido en el mundo espiritual con el Señor, y otra cosa cuando de pronto estás en otras circunstancias donde no estás sumergido en eso, ya te parecen raras aquellas cosas, ¿entiendes? Ya le parecen al hombre raras aquellas cosas, por eso el mundo terrenal es muy peligroso, hermano, lo saca a uno si uno no está concentrado en el corazón del Señor, lo saca de lo espiritual, lo saca y le ciega los ojos y lo engaña. Y yo mismo me estaba como, de pronto como me entró como la duda, y eso es así, pero ¿cómo Dios no va a estar cerca de su pueblo? Dice. Y yo pensé de pronto, no con muchas palabras, sino que me vino en el fondo del pensamiento, ¿verdad? Dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pasé un rato ahí. Y yo lo percibí al Señor en una. Bueno, yo estaba pensando en eso, porque el Señor es tan paciente y tan tranquilo que yo le digo que yo no soy digno, ¿verdad?, de hablar de Él, porque como Él habla, yo no puedo hablar. Y como Él se manifiesta y se expresa, yo no puedo hacerlo. O sea, yo digo, pero yo esto no entiendo, porque yo soy tan diferente, siendo como tú eres conmigo, ¿verdad? Y se manifiesta de una forma tan paciente, y estaba como así sentado, hermano. Y yo pensé eso, y él estaba como así sentado, de pronto, uno lo percibe como mundo espiritual, pero tranquilo, como así, mira. Como así. No una persona así, que está irada, que sea no sé, no, así, tranquilo. Cuando yo percibo eso y me hace una pregunta tranquilo, pero la pregunta a mí me dejó mudo y me dice, ¿crees que yo estoy cerca de los corazones vanos? Porque yo estaba dudando de eso. Y me hace esa pregunta y me dice, ¿crees que yo estoy cerca de los corazones vanos? Y yo de pronto no supe así que responder. Entonces me dijo, porque escrito está, cercano estoy yo en sus bocas, pero lejos de su corazón. Y dije, ay, es verdad. Y entonces ahí me arrepentí de haber dudado. Pero ¿qué le estoy diciendo esto, hermano? Le estoy diciendo que son cosas que el Señor me ha hablado así y lo he entendido. Hemos estado entrado en ese entendimiento como un acuerdo, claro, ¿verdad? Que estoy claro que sí es así. Y al cabo de pronto del tiempo, de los meses posiblemente, leo lo que yo mismo escribí y entonces digo, pero ¿esto cómo puede ser posible? ¿Entiende? Entonces, hermano, aun cuando uno conoce cosas, quedan del mismo Señor,
de su misma boca, quedan en niveles que todavía no se arraigan bien en el corazón, ¿entiende? Porque es como una planta. Si una planta no está bien arraigada, usted la arranca fácil, pero que esté bien arraigada, a veces usted la va a arrancar. Mire, las profundidades de las raíces de muchas plantas y la de la hierbita esa es un montón. ¿A vos qué te cree de los árboles gruesos? ¿Cómo usted cree que sea la profundidad esa, hermano? ¿Cómo usted cree que sea la profundidad de los cedros del Líbano? Usted sabe, los cedros son la madera más fuerte que hay. Esos son unos árboles que eso es terrible para poder incluso, no se puede arrancar incluso ni siquiera la raíz. ¿Qué profundidad usted cree que tiene eso de la tierra? Eso no hay con instrumentos que lo puedan sacar, ni con de estas máquinas, con esos carros que tienen, ¿verdad?, de construcción. Eso no lo pueden arrancar varios tipos de árboles. ¿Por qué le pongo esto, hermano? Porque la enseñanza de Dios es así. Hay enseñanza que usted la recibe, pero ella no se arraiga bien al corazón. Ella queda como más o menos como ahí supuesta. Hay otra que se arraiga un poco más, ¿verdad? Pero eso no depende de la enseñanza, eso depende de mí. Eso depende de mí. Y hay otra que se arraiga más, hay muchos niveles de arraigarse. ¿Entiende? Por eso en una parte dice que el Señor hará que echemos fruto arriba y raíz abajo. No lo puedo buscar. Que hará que demos fruto arriba y echaremos raíz abajo. Echar raíz abajo es profundizar para debajo de la tierra, que es la profundidad del corazón en este caso, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Profundizar bien adentro, bien en lo profundo, la verdadera enseñanza del Señor. Cuando eso es así, nada lo saca. Usted anda en el mundo, usted anda en la tierra, nada lo saca. Pero cuando no está bien arraigada, eso mismo, el mismo, ¿cómo le digo?, el mismo accionar en la tierra, el mismo accionar con las personas, el mismo escuchar a uno, el mismo escuchar a otro, eso se lo va sacando. Por eso tú tienes que tener cuidado, hermano, tanto de hablar con las personas del mundo. No es que no hablemos y que seamos mudos. El Señor me dijo claro de eso. Solo hablaré lo necesario. Solo eso. Lo necesario, más nada. No entrar en conversaciones, a menos que sea algo para entrar con el tema del Señor, ¿verdad? Y que el Señor lo mande. Pero fuera de ahí, solo es lo necesario, más nada. Porque todo eso, sin querer, le va contaminando a uno en el pensamiento. Y por eso que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando la enseñanza no está bien arraigada en el corazón, uno duda de lo que ya incluso el Señor mismo le enseñó. Por eso es que va en aumento. Y yo le estaba hablando de un tema, pero no quiero porque como que no lo dejé allí en el inicio de esto. Ajá. Ayer uno de yo estaba leyendo también ahí en ese mismo libro. Ajá. Que yo también me quedé quebrantada porque dice que el Señor se comunica con uno, la comunicación de uno con Él por medio del corazón y de la mente. Ajá. Y que a medida que uno va, cuando uno tiene otros pensamientos, Él se va alejando. Sí. Porque no están esos pensamientos de entonces se va alejando cuando la mente, después de que uno tiene que estar con Él en esa en esa comunión con Él. Pero cuando uno se le meten ya otros pensamientos, Él se va alejando y uno no se da cuenta. Y cuando uno menos piensa ya. Sí. Yo me quedé triste, yo digo, Dios mío. Las 24 horas. Es algo poco a poco. Pues el libro, cuando ahí el Señor, si el Señor permite, pues no demorará mucho que lo tengamos así físico, ¿verdad? Pues editado, como lo tenemos en internet, pero no demorará mucho allí entonces. Y porque habla de muchas cosas que el Señor me ha dictado, mucha profundidad de cosas, hermano, bien tremenda, ¿me entiendes? Tiene 129 capítulos, de hecho, o sea, está bien, y hay capítulos larguísimos. Bien, el asunto es así, pues uno se va contaminando con muchas cosas, ¿me entiendes? Pero hay un tema acerca de que el Señor me ha enseñado, por eso es que, y le venía hablando de conocer el corazón de Dios, vale más. Porque incluso usted conociendo la Escritura puede ser engañado al no conocer el corazón de Dios. Entonces, una persona me decía de que los juicios, de que hay que tener misericordia. Entonces yo digo, bueno, si lo que Dios me dijo que vas a hacer, yo lo oculto porque me creo más bueno que Dios, entonces ¿cuál es mi justicia? Ninguna.
yo me creo justo y hago a Dios injusto. Entonces la excusa que pone, no, porque Moisés y Aarón se postraban a orar. Miren, hermano, esa es la visión del hombre. Esa es la ciencia del hombre. ¿Me entiendes? Pero la ciencia de Dios es muy diferente. Y lo que el Señor me habló de eso y me enseñó de eso fue esto, que si Él no castiga de esa forma al pueblo, el pueblo se perdería al infierno completo. Y eso no sería amor. Eso verdaderamente no es amor. Entonces el hombre expresa un amor que él cree que es amor. ¿Qué es lo que cree el hombre que es amor? El Señor dice, yo voy a castigar tal región o tal familia para que se conviertan. Lo voy a hacer pasar esto. El hombre dice, no, Señor, ten misericordia de ellos, no los castigue. Y el hombre dice, porque tengo amor. Dentro de él cree que tiene amor, pero es un insensato. Porque si Dios no castiga eso que Él dice que va a decir, esas personas nunca van a aprender el verdadero juicio de Dios. Nunca se van a arrepentir, nunca van a ser corregidas. Y al final de sus vidas se van a ir al infierno. ¿Qué quiere decir, hermano? El amor del hombre lleva las almas al infierno, pero el de Dios las salva. Y el hombre no puede conocer el amor de Dios si no es enseñado por Dios, hermano. Si uno es enseñado por el mundo, el amor del mundo es muy diferente. La paciencia del mundo es muy diferente. La misericordia del mundo es muy diferente. Todo eso del corazón de Dios no es conocido por el hombre, ni el hombre lo imagina. Y cuando el Señor me dijo la ciencia de eso, entonces es cierto. Es verdad que uno se turba. Y es verdad que el hombre se turba, no entiende nada. Porque eso está escrito, y está escrito en los Hebreos cuando habla del castigo, dice, porque qué padre es aquel que no castiga a su hijo. Dice, no lo ama, sino que lo aborrece. Porque al no castigarlo, él va a seguir en su condición. No lo castiga porque piensa que si lo castiga le hace daño, ¿verdad? O lo hace de pronto llorar, o lo hace que le duele el cuerpo. Entonces dice que lo ama, y por eso no lo castiga. Pero no es que lo ama, es que lo aborrece. Eso digo yo, eso dice la Biblia, pues, dice, el que a su hijo aborrece, está en los proverbios, búscamelo, el que no castiga a su hijo, el que retiene el castigo, creo que es que dice, el que retiene el castigo, a su hijo aborrece. Por ahí es que dice así, el que detiene el castigo, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, están los proverbios, no sé qué proverbio está. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Y cuál es la corrección? La corrección es a través de castigos. Y nosotros estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Pero eso cuenta para todo. ¿Entiende? Entonces, hermano, mire, ese es el asunto. Porque ¿qué padre es aquel que no castiga a su hijo? No lo ama. La Biblia dice que lo aborrece. ¿Qué quiere decir? El hombre le puede decir a usted, no, yo sí lo amo a mi hijo. Yo sí lo amo. Pero ese es su concepto de amor de él, que es el concepto de amor del mundo. Pero el concepto de amor de Dios es tan diferente al que tiene el hombre, que el hombre lo que hace en realidad en el mundo espiritual es lo contrario a lo que él dice que hace. Él dice que ama, pero en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, él está siendo visto, como alguien que aborrece a su hijo. Entonces, en el mundo físico, hermano, él está en el mundo físico, para dentro de sí mismo, él se siente y se ve como que él ama a su hijo. Y a la vista de los demás lo ven, fulano sí ama a su hijo porque mira cómo lo cuida. Para la vista de los demás lo miran como que sí ama a su hijo. Usted no ha escuchado por ahí por ahí, bueno, yo he escuchado de bueno que otra vez, no, fulano, eso es tremendo pastor. A uno lo escuché en el día que dijo, tremendo pastorón. Sí.
pastorón de Satanás será. Porque, hermano, le llaman así de pronto por la forma apacible, que si los lleva al parque, o que si les da la papancha, o que si les complace, o sea, por eso lo llaman que ama y que es. Pero la visión del hombre es errada. Y lo que acontece en el mundo espiritual es completamente diferente. La ciencia de Dios no se puede conocer, hermano. Mire, tenemos que entender un... Dice en el 23:13, Ajá. si rehusas corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Exacto. Entonces, en el mundo espiritual es muy diferente a lo que nosotros vivimos Lo librarás del Seol. en el mundo físico. Y cuando el hombre, su entendimiento y sus ojos se van a esa visión natural, común de los hombres, es porque esa persona no tiene secreto con Dios. Antes se corregía al hijo más con vara. Con 5 y Ajá. Y los hombres incluso que de mi edad testifican que nos corregían así. Ajá. Y éramos más respetuosos con los papás. Sí. No nos metíamos en conversaciones de adultos. Ajá. Pero ahora el enemigo se ha metido de que no hay que disciplinarlos y ahora se ha corrompido. Pero aquí en este país Y eso es lo que estábamos hablando ayer con mi esposo, Ajá. porque ayer estuvimos hablando con él y dice, ¿por qué en el tiempo de antes dice, salió porque estábamos hablando de los hijos? No sé qué salió por qué. Y dice, ahora porque los padres son muy diferentes, entonces como dice su hermano de él, mi padre antes era garrote, garrote y a leña nos componían, nos educaban, nos corregían, y ahora no. Entonces yo Benito, si tú te das cuenta en el tiempo de antes de Dios, ¿qué hacía? Cuando la persona no quería nada, lo destruía, lo mataba. Es en el tiempo de antes. Así eran los padres, los terrenales, corregían a los hijos, a leños, a garrote, y lo educaban. Entonces se fueron creciendo y Dios también hacía las cosas. Pero ahora cuando vino ya Cristo, como que ya cambió todo y también la humanidad como que es muy diferente, es muy apasivo. Entonces ahora el hombre sigue siendo lo mismo, porque el hombre ya dejó todo lo que era antes. Ay, yo me quedo así pensando, dije, bueno, yo no sé, pero pensar, y en el tiempo de antes Dios, imagínense, en el tiempo de antes Dios, cuando el pueblo no obedecía, ¿qué hacía Dios? Lo destruía, entregaba mano a otras naciones, lo destruía. Entonces hoy así es el hombre, como le dice mi papá, mi mamá, me decía, en el tiempo de antes, mi hijo, digo, como dice usted, es cierto, cuidadito que meterte en la conversación, cuidadito. En el tiempo de antes le saludaba a usted, buenos días, buenas tardes, o todo el tiempo, pero ahora no, todo como que ahora ya la persona muy, ahora es como dice el hermano, y yo me quedo pensando, digo yo de todo, ni modo, digo yo, que vamos a hacer, que se ahorita predicar hermano. Entonces, en el mundo espiritual, así es que acontece, porque Dios es Padre. ¿Él es padre de quién, hermano? Eso lo dice la Biblia. Él es padre de los espíritus. Nosotros, en el mundo espiritual, debemos ser considerados espíritus. ¿Por qué? Por el corazón. Acerca de lo que está hablando de la vanidad. Depende de lo que haya en el corazón del hombre. Dios está cerca o Dios está lejos. Depende de eso. Entonces, nosotros somos considerados espíritus. Usted, si el que está familiarizado con la Biblia sabe, hermano, lo que está hablando cuando dice que cuando habla de que Dios es el Padre de los espíritus, aquí mismo en Hebreos 12:9, aquí están mis ojos, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, Hebreos 12:9. Entonces, Dios se refiere a Él, porque en la Escritura, usted ve que le escribió Pablo, usted ve que le escribió no, es Dios. Como cuando yo empecé a leer en una oportunidad Eclesiastés, y empieza allá en el verso 1 cuando dice, palabras del predicador, hijo de David. Y cuando yo leo así, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Israel. Cuando yo leo así, el Señor me dice, yo soy el predicador, yo soy el hijo de David, yo soy el rey de Israel. Así me dijo. Usted lo puede leer ahí en Eclesiastés capítulo 1, empieza Eclesiastés así.
Y usted ve que dice palabras del predicador, hijo de David, rey de Israel, y usted está pensando en Salomón, pero es Dios. Entonces toda la escritura es Dios el que está hablando. ¿Sí entiende? Así mismo es esto que dice aquí, Hebreos 12:9. Por otra parte, hubo nuestros padres espirituales, o sea, Dios está refiriéndose a Él. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Él mismo, a través de que está escribiendo, se está llamando el Padre de los Espíritus. ¿Pero por qué? ¿Uno es carne o uno es espíritu? Le voy a decir algo si no sabe. En el principio, bueno, ya le enseñé lo de la ciencia de por qué el castigo. Para que no se deje engañar, no es que hay que tener misericordia. La misericordia está en que Dios haga lo que Él debe hacer, porque Él es perfecto y sabe cómo debe hacer las cosas. ¿Entiende? Y eso es lo que va a salvar. Mire, hermano, en el principio, Dios, cuando creó la serpiente, la creó hermosa. La serpiente no era lo que es ahora, de eso hablé la vez pasada un poco. Y ella fue la que fue utilizada por el diablo para engañar al hombre, ¿verdad? Porque él no podía entrar físicamente porque no le era permitido. No tenía autorización para entrar físicamente al huerto. No tenía orden. Él solo puede entrar cuando Dios le da la orden y le dice, puedes hacerlo. Lo voy a seguir con esto. Pero ahora, en este último año que mi esposa y yo hemos estado en esta así comunicación con el Señor, así más profunda, aconteció que una oportunidad, el Señor me estaba diciendo que Él se ha asegurado de todo, que no seremos engañados ni seremos confundidos. Y me dijo, porque ahora Él ya no puede entrar como entraba antes, me dijo, sino que solo puede quedar de lejos, mirando y consumiéndose en sí mismo, y crujiendo los dientes y consumiéndose en sí mismo. Así. Y hermano, es que Dios habla con sus palabras, ¿entiende? Y cuando yo me estaba diciendo eso, yo enseguida supe y me acordé que eso está escrito en los Salmos. El enemigo queda de lejos, dice, y se consume y cruje los dientes y se consume en sí mismo. Así me lo digo con esa palabra. Y entonces, como un día, un poquito ahí, casi después, mi esposa tiene un sueño que ella venían a darle una comida, un engaño, ¿verdad? Y entonces el Señor se le paró enfrente y le dijo, no, le dijo, ya no lo puedes engañar, dice, porque son mis hijos. Mire esto que pasa. Hay momentos en que el Señor permite que el enemigo entre y engañe. Hay momentos en que le permite que entre, pero no que engañe. Y hay momentos en que ni lo uno ni lo otro. Y Él se la tiene que ingeniar e inventar para ver a través de quién puede entrar. A ver a quién manda, a ver cómo hace, a ver cómo. ¿Se entiende? Así era en el inicio. Porque cuando el hombre fue engañado, Él le vendió su reinado, porque Adán iba a reinar sobre toda la tierra y sobre incluso el universo. Dios le dio a él el reinado. ¿Me entiendes? Pero no porque él y por eso lo hizo a su imagen, porque es la imagen misma de Dios. Si él vencía la prueba. Ahora, cuando él fue engañado, él vendió esa potestad. Y por eso es que Satanás es que se le permitió ahora gobernar sobre el mundo. Porque el hombre era el que tenía ese gobierno. Y al él ser engañado por él, espiritualmente él se la vendió. Se lo puede leer en la Biblia cuando dice que fuimos vendidos al pecado. Y usted lo puede leer varias veces cuando dice que nosotros fuimos comprados. ¿Entiende? O sea, el mundo está vendido a Satanás. Pero el pueblo redimido por la sangre del Señor, el verdadero pueblo, para que estemos claros, hermano, ese es comprado. Ese ya no pertenece a Satanás. Ese ya no pertenece al mundo. Entonces, en el principio, antes de que eso aconteciere, Satanás no tenía ninguna autorización de Dios. Él solo puede entrar si Dios le dice, puedes hacerlo. Si no, le dice, no puedes hacerlo. No tenía ninguna autorización de Dios para entrar al huerto. No crea que el huerto era un pedacito, ni lo que hoy llaman huerto, hermano. Aquello era un hogar terriblemente grande y glorioso y magnífico que cualquiera entra ahí y piensa que está en el cielo. Cuando estaba en la tierra incluso, todavía. Ese huerto quedó bajo mar en el tiempo del diluvio. Eso no existe hoy, porque eso quedó bajo el agua, eso quedó en la profundidad del océano. Entonces,
en ese tiempo no se le permitía a Satanás entrar y él buscó a alguien. Y él consiguió al más hermoso e inteligente de los animales. Por eso que usted ve, hermano, ahora es bien horrenda y espantosa, que uno la ve y uno le tiene miedo, o otro quiere matarla porque se hizo enemiga. Pero vamos a lo físico. En lo físico, pues usted ve que la piel de la serpiente es así, que hasta la cogen para muchas cosas, ¿verdad? Por eso, porque ella era hermosa en gran manera. Pero se transformó en el animal más maligno que hay. No hay más malo que él, porque hay muchos malos. Alacranes, animales del bosque, fieras salvajes del bosque y demás. Pero ninguno como esa malvada, porque ella es astuta, no como aquellos. Ella es astuta. Ella incluso se cuentan muchas cosas de la serpiente, ¿entiendes? Muchas cosas, como después se me cuenta allá en Colombia que una serpiente le tomaba la leche del seno de la mamá de un bebé. Y entonces ella pensaba que estaba alimentando al bebé y la serpiente era la que se metía en medio a tomar la leche. O sea, ellos son lo peor, ¿entiendes? De astutos esos animales, pero ella no era así, sino que ella era bien hermosa y bien inteligente entre los animales, pero una inteligencia sabia. Y Satanás la miró a ella como a través de la cual podía entrar, porque con la inteligencia de ella, eso es lo que estaba diciendo hace un rato, que él usa los dones del hombre, los dones que Dios le da, los mismos dones que Dios le da. Si la persona no los cuida, él los usa. Entonces eso fue lo que hizo con la serpiente. Toda su hermosura y su inteligencia él la usó, porque ella se dejó engañar, y por eso es que le vino juicio a ella. Porque usted dirá, no, pues no tiene conciencia. El animal tenía toda su conciencia, su inteligencia. ¿Cómo va a ser inteligente si no tiene conciencia? Lo tenía, el Señor la hizo así, una conciencia con una inteligencia bien tremenda. Y entonces eso fue lo que usó Satanás. No pudo entrar directamente al huerto, no tenía autorización, pero envió a alguien. Primero engañó a ese alguien y después la envió. Así acontece en el mundo espiritual. Dios enseña al que va a enviar y entonces lo envía. Él personalmente se sienta con él a enseñarlo y entonces lo envía. ¿Entiende? Así mismo aconteció. Y cuando eso aconteció, entonces es que el hombre vendió toda su potestad y vendió todo lo que Dios le había dado, y por eso es que el mundo quedó ahora en manos del maligno. Y por eso es que ahora él sí puede entrar, no al huerto que ya no existe, sino que está bajo océano, sino que a toda la tierra, y por toda ella anda, y por toda ella, por eso que dice que el enemigo anda alrededor como un rugiente buscando a quien devorar, ¿entiendes? Y entonces por eso es que él entra a hogares a través de demonios, a través de los demonios. Entonces tuvieron entrada al mundo, porque antes no tenían, ninguna entrada tenían. Si el pecado no está, el demonio no puede entrar, en ninguna forma. Pero cuando el pecado entró Satanás y sus demonios, porque ellos fueron los que indujeron al pecado. El pecado es un personaje. Satanás y los demonios son otros personajes. Ellos no son el pecado. Ellos son los que hacen la maldad, ¿verdad? Y los padres de la maldad. Pero el pecado es un personaje. Y cuando ese personaje se permite en un lugar, entonces ellos tienen toda la autorización para estar. Pero como él se le permitió luego de eso estar en toda la faz de la tierra, porque se le compró al hombre lo que Dios le había dado. Él se lo compró. Como él se le permitió estar sobre la faz de toda la tierra, acontece, como aconteció con Job y como acontece con muchos, que Dios le permite ir incluso donde hay justos, que no viven en pecado o no viven en desobediencia a Dios, que viven en la comunión con Dios, como vivía Job, hermano, que vivía con una perfección bien tremenda, que Dios dijo, no hay perfecto como él en toda la faz de la tierra, ninguno como él, le dijo al mismo diablo. Entonces, le permite, pero una cosa es que le permita tocarlo, su cuerpo, sus propiedades y sus cosas, y otra cosa muy diferente es que lo permita engañar. Eso es muy diferente. Ya ahí no se lo permite. Antes no tenía autorización para entrar a ningún lugar, ni al huerto, ni a la tierra, a engañar a ningún animal. ¿Me entiende? Y solo se le permitió a ver si la serpiente se dejaba engañar. Y ella entonces se dejó engañar. Ahora bien,
A causa de eso, hermano, porque yo le estoy hablando del hombre espiritual, lo que dice que, empecé cuando dice que Él es el Padre de los Espíritus, Dios. Bien, a causa de eso, cuando Dios decreta el juicio y le dice a cada uno el juicio, ¿verdad? A la mujer, por cuanto esto hiciste, multiplicaré tus dolores en gran manera, ¿verdad? Le decreta el juicio al hombre, polvo eres, al polvo beberás y comerás con el sudor de tu frente tu alimento. Y le decreta el juicio a la serpiente. Pero al decretarle el juicio a la serpiente, se lo está decretando a dos personajes. A la serpiente y al que le engañó, que es Satanás, ¿verdad? Y al decretársela a dos personajes, a través de uno, que era la serpiente, porque hay en ese juicio hay 4 personajes que son enjuiciados. El juicio del principal, del inicio. Es enjuiciada la mujer, es enjuiciado el hombre, es enjuiciado a la serpiente, es enjuiciado a Satanás. Pero uno de esos 4 personajes pertenece al mundo espiritual, no al mundo de la tierra, no al mundo físico. Y al no pertenecer al mundo físico, entonces el juicio a él se le decreta a través de la que sí pertenecía al mundo físico, que le obedeció, que fue la serpiente. Por eso es que se enjuician 4 personajes. Y por eso es que usted ve el juicio a la mujer, el juicio al hombre, el juicio a la serpiente, pero en el juicio a la serpiente hay 2 juicios, uno para ella y uno para el diablo. Y el juicio para ella es uno, pero el juicio para el diablo es a través de ella. Le dice: comerás todos los días del polvo de la tierra. ¿Entiendes? Del polvo de la tierra comerás. Bien, el alimento de la serpiente es el polvo de la tierra, por eso que ella se arrastra. Pero el que recibió el juicio fue Satanás, de modo que lo que fortalece al diablo es el hombre terrenal, porque el hombre terrenal es polvo y carne, él es el polvo de la tierra. ¿Se entiende? El hombre carnal, el hombre cuyo corazón es vano, el hombre cuyo corazón solo piensa en comer, en beber, en jugar y en las cosas de éxitos y demás terrenales, ese hombre es polvo, porque uno es polvo y ceniza. Una vez que el cuerpo muere, se deshace y quedan los huesos, y hasta que los huesos mismos ya se hacen polvo. Entonces, ¿qué es? Es polvo. Uno es polvo, físicamente, ¿verdad? Bien. Todos somos polvo físicamente, pero dentro de ese grupo hay unos que son espirituales, que tienen que ver con el corazón, porque son uno con Dios. De esos no puede vivir Satanás. Él solo puede vivir de los que tienen sus corazones terrenales, porque ese fue el juicio que se le decretó al principio: comerás del polvo de la tierra. ¿Entiende? Entonces, tras ese juicio, Satanás se alimenta de lo que está en el corazón y Dios se aleja de eso. Entonces, cuando en el corazón hay vanidad, cuando en el corazón hay deseos de éxitos terrenales, cuando en el corazón hay deseos de complacencias terrenales, cuando en el corazón hay todo tipo de cosas que no es para edificación del espíritu, Satanás se alimenta de esa persona. ¿Y cómo es que Satanás se alimenta de esa persona? Su ejército se fortalece. Por eso es que desde el principio al final el mal es 7 veces peor, según las 7 edades de la maldad. En la primera edad de la maldad, en el tiempo de Noé, fue destruida la tierra y cortado todos sus moradores, excepto 8 personas, ¿verdad? Y luego siguió subiendo. Entonces, cuando el Señor viene, Él dice, porque como el hombre, cuando el espíritu del mundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y viene y entra con 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El Señor dijo: así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir? Que la generación empieza en un nivel de maldad y termina en uno que es 7 veces peor que en el principio. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero por qué eso acontece? Porque Satanás se va alimentando de todos los corazones terrenales, porque ese es el alimento de la serpiente. Él se va alimentando de toda la persona cuyos pensamientos, cuyas ideas, cuyos deseos son para la tierra, y cuyos anhelos y su amor y su intelecto y su todo es de la tierra. Él se alimenta espiritualmente de ellos y su ejército se fortalece y va creciendo. Si no sabe, la maldad se multiplica, ¿verdad? Y demonios que no habían antes, después entonces se multiplican y se multiplican. ¿Por qué? Porque él se alimenta donde está
el pecado. Él se alimenta donde está el hombre terrenal. La gente le llama pecado solamente, hermano, al vicio del alcohol, de la droga, a la fornicación, a que si son delincuentes o vándalos. ¿Sí me entiende? No, hermano, pecado va mucho más allá que eso. Eso, hermano, nosotros no debemos verlo como que esos son los pecados, que realmente ya somos libres, porque eso es como de niños. Eso es como de niños, ¿me entiendes? Eso son cosas iniciales, pero ya hay cosas más profundas. Entonces Satanás se alimenta de todas las personas que viven en esas cosas, pero se alimenta de un pueblo desobediente y se alimenta de un pueblo que no ama el cielo. Se alimenta de un pueblo, que una cosa que está también escrito en el libro de las Revelaciones que meditó el Señor fue, por eso en sus pensamientos no está en sentarse a pensar en lo eterno, ni en el cuerpo glorioso que yo he preparado para ellos, porque ni lo desean ni lo buscan. Ni en sus pensamientos, ni hayan ninguna atracción por pensar en eso, ni en la felicidad eterna que le va a sobrevenir, ni en verme, ni en nada. Sus pensamientos de la mayoría del pueblo no están en eso, porque sus corazones son terrenales. Entonces Satanás se alimenta de ahí. Él come del hombre, o sea, él come del corazón del hombre. Cuando una persona es vanidosa y lo que está pensando son cosas vanas, en adquirir ganancias, en adquirir beneficios, en adquirir éxito, en adquirir honra de hombre, en adquirir de pronto números y demás cosas, él espiritualmente come de ese corazón. Y mientras él va comiendo de ese corazón, esa persona va perdiendo todo lo de Dios, porque uno es creado a la imagen de Dios. De modo que desde que nace, por eso que el niño es inocente desde que nace, ingenuo, ¿verdad? Pero ya después va perdiendo lo de Dios. Ya después se va haciendo ya de otra forma, ya después se va haciendo ya como, empieza a hacer maldades, empieza a hacer cosas desde chiquito. No tiene que crecer mucho, desde chiquito ya empieza a hacer maldades y sabe que son malas y empieza a esconderse. Ya desde ya los he visto y los he experimentado, desde un año o casi antes de llegar, ya de pronto coge algo como una oportunidad con la beba, allí vivimos eso. De pronto se pinta las manos con unos colores que había, se pintorretea todas las manos, ¿me entiendes? Mientras uno no lo está viendo, y de pronto cuando uno llega, hace y esconde las manos. Al hacer eso, ya está la maldad del corazón del hombre allí, ¿entiendes? Ya va aprendiendo. Pero cuando él es ingenuo, así como así, eso no lo puede hacer. O sea, eso no le llega al corazón hacerlo. No hay forma que le llegue al corazón, pero poco a poco le van llegando cosas. Poco a poco va pensando en cosas malas y cada vez es peor, cada vez es peor. De modo que si la persona, por eso que dice, en el proverbio que dice, en el proverbio que leímos, ¿verdad? Es del 13:24, por eso que dice que el que lo ama, por eso que dice que el que lo ama, dice desde temprano. O sea, desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque desde temprano ya empieza a entrar a niveles superiores. Y lo que no se coge al inicio, después es más difícil para cogerlo. Los que al inicio no. Por eso es que el pueblo tan terco de corazón, en su mayoría, hermano, es de esa forma de terco de corazón. Y por eso es que es tan soberbio y no hay quien lo saque de ahí. ¿Por qué? Porque desde el inicio aprendieron erradamente. Y ese error se lo afirmaron bien y se lo arraigaron bien dentro del corazón. ¿Entiendes? Se lo arraigaron bien profundo en el corazón, de modo que eso fue trayendo otros errores y fue trayendo otras cosas, al punto que cuando viene a ver ya es un arsenal de cosas que es muy difícil de quitar, pero muy difícil, ¿entiendes? Y por eso así acontece también con el ser humano. Si no lo coge al inicio, se va aumentando la maldad en el hombre. Desde temprana edad se va. Y poco a poco usted no le va viendo mucho. No le va prestando mucha atención, sino que poco a poco, un poquito más, ya es un poquito más. Y cuando viene a ver, ya es un hombre natural y lleno de maldad. ¿Entiende? Porque aunque los hombres no se vean llenos de maldad, hermano, están llenos de maldad. El hombre natural está lleno de todas clases de pecado y de iniquidad. Y si está en la iglesia, quizás no esté lleno de los pecados, eso en muchos sí es así, hermano. Porque usted lo ve bien bonito, todavía hay alcohólicos,
Hoy hay incluso homosexuales, hay incluso de todo tipo de cosas. De todo, de lo peor, que ni bueno es mencionarlo, ¿me entiendes? Pero bueno, eso no es en todos los casos, pero sí en multitudes, hermano, desde el liderazgo hasta abajo. Así. Y que usted no lo ve, pero está allí oculto. Que se queda uno asombrado cuando Dios lo habla. Se queda uno espantado. Que fulano es brujo. ¡Ah! Dios mío. ¿Y qué era esto? ¡Ah! Se queda la persona espantada, hermano. Así, le digo. Bien, aunque esos pecados no estén en la mayoría, pero en la mayoría hay un corazón muy aferrado, hermano, a lo terrenal. Y eso es lo más engañoso. Porque los que saben que están en grandes pecados, saben en lo que están. Pero el que está aferrado a lo terrenal no se da cuenta, no se percata. Para él no es pecado desear un auto. Y cuando Dios habla, dice, es que lo amaste. Es que amaste al mundo. Y uno dice, pero es que él no necesitaba. El Señor dice, no, que amaste el mundo. Porque Él sí conoce la profundidad del corazón. ¿Entiendes? Entonces lo que está aferrado al corazón alimenta a Satanás. Y ahí es que Él tiene entrada. Y cuando Él tiene entrada, lo de Dios no tiene mucha cabida. No puede entrar muy fácilmente. Se va alejando. Tiene que ablandarse. ¿Entiendes? Tiene que ablandarse. Es como, por eso es que dice, acerca del corazón de piedra y acerca del corazón de carne. La carne usted la atraviesa. Si usted coge una espada, usted atraviesa una carne con una espada, ¿verdad? Pues si usted coge la misma espada y trata de atravesar un muro de piedra, no lo puede atravesar porque la espada no va a entrar ahí. Bien, hermano, la eficacia de la palabra de Dios, la cual es eficaz para todo, es eficaz en los corazones de carne que se ablanden. Un corazón de carne está en Ezequiel 33, ¿verdad? Un corazón de carne está en Ezequiel 3. Un corazón de carne, hermano. Un corazón de carne. Es una mente que es flexible para recibir la enseñanza de Dios. Es un corazón de carne. O sea, una mente flexible. Una mente, como le digo, pues que puede aceptar y decir, bueno, he de estar errado yo entonces. Ajá. De piedra. Así es. O sea, un corazón de carne es una mente que se siente a escuchar al Señor y lo que Dios le diga. Bueno, entonces será que estoy errado. Pero yo he escuchado testimonio de personas que aún Dios manifestándosele y diciéndole las cosas, dice, no, pero si esto yo lo aprendí así. O sea, contra el mismo Dios contienden. Contra el mismo Dios. ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Solo cuando salgan a la luz. Solo cuando salgan. ¿Qué es salir a la luz? Solo cuando salgan del cuerpo. Porque cuando la persona sale del cuerpo, se le quita toda la venda. Ahí mismo le viene la conciencia que desde el inicio le fue dada, la que perdió. Es como cuando el borracho pierde la borrachera en un momento, ¿me entiendes? Ya no veo más. Y ve toda la locura que hizo. Cuando la persona sale del cuerpo, entonces ve ahora sí. No tiene que ser con los ojos físicos, lo ve con los ojos físicos, pero no me refiero a ese tipo de ver. Ve es que entiende todo y ve la grandeza de las locuras que ha hecho. Por eso que dice Salmo 49, su camino es locura. ¿Entiende? Entonces, mientras la persona no sabe la locura que ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? El Señor no tuerce eso, Él lo deja así, porque no lo va a obligar a nadie, sino que Él lo deja así. La persona es la que debe de aceptar y entender y creer, porque la salvación, hermano, es por fe. Y eso es fe. Creo que lo que Dios me enseña, porque se me manifiesta, porque hay mucha gente, no, Dios me enseña, tu mente será que te enseñe. Porque interpreta la Biblia de una forma, esa es tu mente la que te enseña, no Dios, es tu mente, ¿entiendes? Entonces, que la persona cuando Dios la enseña, puede, o antes de enseñarlo incluso, sepa y reconozca y entienda que lo que Dios le diga va a ir en contra de lo que él sabe. Y lo que Dios le diga, eso va a ser lo correcto. Ya va
predispuesto de esa manera. Y al ir predispuesto, ya tiene ya el corazón blando, porque ya su mente está lista para recibir lo que Dios le dé. Ya su corazón está listo, pero cuando uno ha aprendido de estudios, ha aprendido de sí mismo, ya viene con un corazón entenebrecido, terco, duro como la piedra, hermano, como la roca, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿cómo se describe en la Biblia? Como una espada. Bien, esa espada no va a atravesar esa roca. No porque la roca sea más fuerte que la espada es la que tiene el poder, sino porque Dios no va a forzar a nadie. ¿Entiendes? Él va a dejar a cada cual en lo que cada cual quiera hacer. Esa espada, Dios ha determinado que solo entre en la carne, y la carne es la mente flexible. La mente que dice, la verdad, yo debo estar errado en multitudes de cosas, me enseñe Dios. Así que lo aprendió de donde lo haya aprendido, hermano. Y cuando la persona es así, ya viene con un corazón de carne. Entonces va, como cuando el carnicero corta la carne, hermano. Pues usted le pone un pedazo de piedra, eso no lo va a cortar nunca. ¿Me entiende? Entonces, esa es la forma. ¿Y de qué forma es que la roca se ablanda? Bien, la roca ya no se ablanda con espada, la roca se ablanda con martillo. Por eso que dice, martillo me sois y armas de guerra. ¿Dónde le dicen Job? Ya le voy a decir. Porque en el mundo espiritual hay de todo eso que le estoy hablando. En Job. Ya le voy a decir enseguida. Ajá. Jeremías 51:20. Ah, no está en Job, entonces Jeremías. Bien, ha de ser ahí. Martillo me sois y armas de guerra. ¿Por qué martillo, hermano? ¿Por qué martillo? Martillo es el pueblo, martillo es el verdadero profeta. Oiga. Jeremías 51:20. Dice, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. ¿Cuáles son esos reinos? No se crea que son los reinos de la tierra, de los países y de los gobiernos, los reinos espirituales, los reinos que la iglesia, los reinos que han gobernado impíamente. Esos son los reinos espirituales, los reinos de que se habla. Pero ¿por qué dice que soy martillo? ¿Quién soy martillo? El verdadero profeta es martillo. No el profeta mentiroso, que son en su grande mayoría, en casi su totalidad, que viene a hablar de ustedes, que si Dios le va a dar 40 hijos, que se le va a dar 40 naciones, que se le va a dar no sé cuántas basuras del diablo, ¿me entiendes? No se trata de eso. Se trata, hermano, del verdadero profeta que viene con la verdadera palabra de la ciencia de Dios que Dios le ha hablado, verdaderamente, literalmente. ¿Entiendes? Ese es martillo de Dios. ¿Por qué es martillo? Porque el martillo está preparado para destruir la piedra, hermano, la roca. No piensa que es un martillito de la tierra con el que usted clava clavo. No son de eso. Esos son unos martillos inmensos y gigantes. En el mundo espiritual, esos son unos martillos que cae sobre un monte y lo hace pedazo, hermano. Así. Entonces, ¿para qué está utilizado el martillo? Para los que no le entra la palabra de la revelación verdadera, porque no tienen el corazón de carne. El corazón de ellos es de piedra. Y ese corazón no se ablanda de ninguna forma, sino con un martillo. ¿Entiende? Entonces usted coge un martillo y usted desbarata toda piedra. Así es que es. Entonces por eso que dice, martillo me sois. Porque cuando el verdadero profeta viene con esa revelación, cuando él la está hablando, en el mundo espiritual se determina, así se hará, porque él la está hablando. En el mundo espiritual todo tiene un orden, hermano. En el mundo espiritual todo tiene un orden. Y entonces, primero Dios lo escribe. Luego que lo escribe dice, ya va a ser determinado. Luego que lo escribe, entonces manda a hablarlo. Y entonces lo manda a orar. Y por eso es que él viene y actúa lo que ya él determinó. Hace lo que él determinó que iba a hacer. Y por eso el verdadero profeta es martillo de Dios. Porque el martillo es para los duros. Porque la palabra que él habla acerca del juicio que Dios tiene, eso va a ser el martillo que Dios va a usar. Entonces, a través de esa palabra, Dios va a coger el martillo en el mundo espiritual y va a romper todas las piedras, que son todos los corazones duros. ¿Cómo? Quebrantándolos hasta la tierra.
y quitándole todo de lo peor. Cuando el Señor ahí me está hablando que escribí del juicio terrible, que es la escritura más fuerte, que yo la veo bien tremenda, que yo digo, no me buscaré problemas yo con esta gente, ¿verdad?, de los libros, por él, pero bueno, sea Dios. Entonces, allí me estaba enseñando el Señor algo, y que es que Él lo hace así porque va a ser bien fuerte, porque dice que su pueblo no conoce, ni nunca ha visto, ni le llega a la mente, ni nunca ha visto la ira de Dios, porque algo que me estaba diciendo, mi pueblo en el tiempo antiguo conoció mi ira, me estaba diciendo. Usted va a la Biblia, usted lo ve, por ejemplo, en varias partes, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y le cogían las mujeres, hermanos, y las que estaban embarazadas, el ejército de Nabucodonosor, a las mujeres embarazadas, les abrían la barriga, así, embarazadas, se las abrían. A los niños a los niños así de brazos, y a los niños chiquitos, los cogían y los estrellaban contra las rocas, como si fuera cualquier cosa así, y ¡pum!, caían explotados y la sangre así, hermano. Usted lo puede leer, eso está en Salmo 137. Oh Babilonia, oh hija de Babilonia, ¿quién bienaventurado quién te hiciera lo que tú nos hiciste a nosotros? Bienaventurado el que tomare a tus niños y los estrellare contra las rocas, porque así se lo hicieron, hermano. Entonces fue bien duro lo que les hacían, lo que les hicieron, ¿entiendes? A las mujeres, a los esposos, se las ponían ahí y se los mataban delante de ellas y de sus hijos. Al padre de familia los cogían y los ponían ahí y se los mataban delante de ella y de sus hijos. Le abrían primero el vientre de ella, después le cogían a los niños y después los mataban a ellos, después lo cogían a los niños y se los estrellaban. No, era de terrible, hermano, lo que le hicieron. Y el pueblo vio la ira. Ese pueblo vio la ira bien terrible que aconteció. Eso fue algo bien horrible, bien horrendo. No solo cuando Nabucodonosor, antes de Nabucodonosor, Dios envió a Asiria. Porque así se lo hicieron a ellos. Entonces, hermano, nosotros somos ese Israel. Somos nosotros, esa es la iglesia, ¿verdad? Bien, esa es una versión hecha para que se cumpla. Ahora, hermano, ese pueblo, lo que me enseñó el Señor fue lo siguiente. Mi pueblo vio mi ira, la conoció, dice. Y ellos no tenían lo que hoy tienen. Ni tenían la gracia que hoy tienen, ni tenían los dones que hoy tienen, ni tenían todo lo que hoy tienen. Y ahora, siendo que ahora tienen más, y es peor la maldad de ellos, ¿no la van a ver? Si aquellos no tenían todo lo que tienen los de hoy, y ellos no hicieron como se ha hecho hoy, hicieron menos y vieron la ira, ¿y no la van a ver ahora? Es lo que me digo. Hermano, hay que entender lo que es el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque también hay algo en la ciencia del Señor en esto, algo que me enseñó el Señor también. Mire, todo tiene una proporción en el mundo espiritual. Si usted hace algo, cada cosa que uno hace mal ante Dios, cada cosa que uno hace mal ante Dios requiere arrepentimiento. Pero no todas las cosas que se hacen mal son de un mismo nivel. Hay cosas más terriblemente profundas que otras, ¿verdad? Y empieza de niveles pocos hasta muchos. Hay multitudes, muchos niveles, ¿verdad? De las cosas malas que se hacen. Según el nivel de lo malo que se hace, así debe de ser el nivel de arrepentimiento. El nivel de arrepentimiento no puede ser cualquiera, debe de ir en correspondencia con lo que usted hizo. ¿Me entiende? Si usted se le zafó una palabra, ay, que yo no quise decir eso, eso tiene un nivel. Y según eso tiene nivel, es el arrepentimiento. ¿Me entiende? Pero si usted planifica contra el hermano una maldad que le va a causar un mal, lo planifica, el nivel de arrepentimiento tiene que ser terriblemente peor. Ahora, la tierra, hermano, ha llegado a un nivel, el pueblo de Dios ha llegado a un nivel de maldad, el peor de los niveles habidos desde el inicio, el peor, hermano. Ese nivel no se puede, ese nivel requiere un nivel de arrepentimiento del mayor y máximo nivel de arrepentimiento que pueda haber. No hay forma
de que el pueblo pueda arrepentirse a ese nivel, si no es con el castigo terrible peor que Dios le va a dar. No hay forma. De lo contrario, no podrá arrepentirse como debe de arrepentirse. Y si no se arrepiente de esa forma, se pierde. Y como Dios no quiere que se pierda, entonces necesita darle ese nivel de dolor. Necesita darle ese nivel de dolor para que entonces su nivel de arrepentimiento sea el requerido en el mundo espiritual. Y cuando el nivel de arrepentimiento del pueblo sea el requerido, ahí ahora entonces es que él va a ser transformado. Y es por eso que yo leía, después está el último capítulo del libro de Revelaciones de Dios, se llama el juicio comienza por la casa. Está bien, y aún cuando nos da muchos detalles profundos, ¿verdad? Pero, entonces yo decía, ¿pero por qué? Y es por eso, es por el nivel de arrepentimiento, hermano, que se requiere. Todo en el mundo espiritual tiene una medida, todo. Y el Señor me enseñó algo que todos mentimos de una u otra forma, y nadie se pretenda llamar santo, porque todos mentimos, hermano, de una u otra manera. Y el Señor me lo ha enseñado, pero claro, ¿me entiende? Y para que entienda, porque me hace vivir las cosas. Me hace vivir las cosas, y hay cosas que lo toman a uno de sorpresa, que uno no tiene de pronto como mucho control de eso y lo sorprende. Le voy a decir algo que el Señor me enseñó. Yo estaba tratando de hacer un arreglo con el carro, ¿verdad? Entonces, me pregunta, ¿cuál es la dirección? Y yo le doy la dirección inicial que yo le di, pero eso fue rápido, eso fue pregunta sorpresiva. ¿Cuál es tu trabajo? Y yo le doy el trabajo que yo di inicialmente, por eso está registrado allí. Y entonces, rápidamente, y para no estar cambiando, y yo le digo Amazon, y después le digo, ay, después yo ya terminé de hacer ese arreglo, y dije, ay, yo me sentí tan mal, pero tan mal, hermano, porque ni la dirección es esa ni es el trabajo, sino que sí era, pero ya eso cambió, ¿verdad? Y yo me sentí tan horriblemente mal y tuve un arrepentimiento y un dolor, digo yo, de que soy digno de nada y todo y esto y otro. Y entonces le voy a enseñar la ciencia de esto y lo que el Señor me enseñó. Y el Señor solo estaba callado. Y yo con ese dolor, hermano, y ese arrepentimiento, hasta que el Señor me dijo, ten paz, porque yo he quitado tu pecado, yo lo he limpiado. Y me dice, pero te lo permití para que sepas y veas que todos mienten de una u otra forma, ni uno escapa. Ahora, no todos se arrepienten. Y entonces, porque yo le pregunté el asunto, ay, pero fue como una pregunta no muy verbal, sino que así interna, como yo me pregunté, ¿y cómo entonces cuando vaya a acusarme? Porque yo sabía que Satanás iba a ir a acusarme, a decir, mira lo que hizo, ¿sí me entiende? Entonces, ¿y cómo harás cuando él vaya a acusarme? Y entonces el Señor me dice, yo le presento cuando él venga a mí, yo le presento a él delante tus palabras de arrepentimiento y tiene que retirarse. Pero cuando él viene a acusar a alguien y esa persona no ha tenido arrepentimiento, yo no le puedo presentar nada. Y entonces su acusación tiene fuerza. Y entonces esa persona es juzgada justamente porque él no tuvo arrepentimiento. Porque dicen no haber hecho nada. Dicen no haber caído en nada. Y no hay arrepentimiento en ningún momento de sus vidas, en sus días. No lo hay. Y cuando eso no es así, han hecho muchas cosas y Satanás viene a acusarlo, entonces no hay nada que presentarle. Eso me lo enseñó. Cuando usted tiene ese arrepentimiento, hermano, esas palabras, mira, sea que las hizo en su interior, o sea que las expresó, pero eso va en el dolor verdadero. Esas palabras están registradas. En el mundo espiritual todo está grabado. Todo, en audio y en video, en todo lo más mínimo. Y lo peor, lo que no se graba en la tierra se graba en el cielo, el corazón.
Porque usted en la tierra puede grabar al hombre, pero no lo puede grabar el corazón, pues no lo puede ni conocer ni siquiera. ¿Entiende? Pero en el cielo se graban las imágenes del corazón, se graban las palabras del pensamiento, se graba absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Cuando la persona hace algo, él piensa no haber hecho nada y todo lo toma por mínimo. Cualquiera tomaría eso por mínimo. Ni le pasa por la mente haber pecado. No, pues, ¿qué dirección? No, la misma que tiene. Está mintiendo. ¿Me entiende? Porque no es la misma. Y le pasa como que es nada mínimo. Por eso tiene que estar pendiente tanto uno a las cosas, hermano, a los detalles. Al mínimo detalle tiene que estar pendiente. Porque de lo contrario, hace el pecado y al pasar al otro lado del pecado no tiene arrepentimiento, no sabe lo que hizo. No lo considera que hizo nada malo. Y viene Satanás y tiene miles de acusaciones contra él. Miles, porque se presenta cada rato, día y noche, delante de Dios. Se presenta a toda hora. ¿Entiendes? Y cuando dice de noche, se refiere a cuando él se presentaba en el inicio, cuando estaban los apóstoles, Pedro, Pablo y los demás apóstoles, ¿verdad? Y Juan y demás. Y cuando él se presenta todavía en el final, que ahora estamos en la noche. Porque esta es la noche espiritual. Esta es la peor de las horas, hermano. Aquello era de día. Aquello era como las 12 del día, hermano. Y ahora es como las 12 de la noche. Por eso es que dice que cuando venga el esposo, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, cuando todo está en la peor oscuridad. Porque alguien dirá, bueno, pero si Dios va a castigar al pueblo, el pueblo va a despertar y va a ser un pueblo glorioso. Eso va a ser así, pero eso va a ser un pequeño remanente, muy poco. No creas que el montón de pueblo, no es así. El Señor va a transformar a un poco pueblo, hermano. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito en este lado, a un poco pueblo, porque la mayoría va a negar al Señor y la mayoría va a seguir endurecida y va a seguir en la peor de las tinieblas, no como ahora, peor. O sea, va a ser peor y es entonces la oscuridad, ¿entiendes? Porque eso me enseñó el Señor, no es que va a transformar a todo el pueblo, no, es que al pueblo que de verdad lo va a castigar, pero al pueblo que de verdad va a transformar, ese va a ser un remanente pequeño. Ese va a ser un número poco. Por eso también está escrito en uno de los cantares que mi esposa preguntó que quería decir eso. Le digo, bueno, no todo lo que el Señor me dicta lo entiendo, pero me hace entender la mayoría de las cosas, ¿verdad? Así todas, por decir realmente. En una que decía, porque te transformaré. No me acuerdo exactamente, ¿verdad? Está bien tremendo ese. Yo me impresiono mucho con ese libro, las cosas que me dicta, porque después que yo la leí, yo dije, yo escribí eso. ¿Me entiendes? Porque no es uno, hermano, no soy yo. En uno dice, porque te transformaré, te haré tal. Aunque el número de tu, no me acuerdo ahora cómo que dice, aunque el número de tu transformación, algo así, aunque el número de tu transformación sea poco. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un número, un grupo pequeño. ¿Entiendes, hermano? Entonces, el asunto es que las personas no ven lo que hacen, no entran en un arrepentimiento. Y cuando eso acontece, Satanás tiene todas las cosas para ganar. Eso usted lo puede, eso ya lo enseñé, pero lo puedo decir otra vez. Está en Apocalipsis, cuando él dice que él sube de día y de noche, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire, día y noche, hablando del día de la tierra, pero en el mundo espiritual, hermano, el mundo espiritual no está sujeto al sol ni a la luna, porque el mundo espiritual no es físico. El sol y la luna son para tierra física. ¿Qué quiere decir? Sí, continuamente Satanás sube y presenta acusaciones delante de Dios contra los cristianos, ¿verdad? Continuamente, son multitudes de acusaciones. Multitudes, hermanos, son infinitas. Es bien terrible eso. Y toda acusación fructifica, tiene valor, tiene el poder, ¿verdad? Cuando la persona no ha entrado con arrepentimiento. Así como me dijo, cuando él venga, yo le presento tus palabras y tiene que retirarse. No tiene poder lo que él vaya a decir en contra. Entonces, cuando eso no es así, todas esas acusaciones fructifican. Pero ¿cuál es el día? El día
Físico es día y noche, pero el día espiritual fue cuando los apóstoles primero, hermano. Ese es el día que dice aquí. Igual la noche, ahora, porque este es el tiempo de la noche. ¿Entienden? Este es el tiempo de la noche. Y por eso le puse como ejemplo cuando las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, dice a la medianoche se oyó un clamor, porque a la hora de la oscuridad espiritual peor que la medianoche, que las 12 de la noche, la hora más oscura, ¿verdad? Físicamente, también en lo espiritual. A esa hora es que el Señor viene. Entonces, las que fueron castigadas y hubo una transformación, esas eran las prudentes. El resto son las insensatas. A esa hora los viene y entonces nos sorprende. Porque en ese momento, no sé si lo expliqué, está en uno de los escritos, pero en ese momento las personas sabrán, hermano, las personas sabrán si se perderán o se irán con el Señor. Porque ese mismo día el Señor me ha dicho, claro, ese mismo día yo les diré a cada uno, todo el mundo me voy, todos, ni uno va a quedar sin que me escuche. Y a uno les diré, hoy estarás conmigo. Y a otros les diré, perdido eres, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Serás dejado atrás porque vengo por mi pueblo. Y eso va a ser terrible. Entonces, en ese momento, los que están en la oscuridad van a sentir, van a escuchar la voz y van a sentir el peor de las angustias. Eso está en la Biblia. Como cuando dice, creo que está en Jeremías, cuando dice, hemos oído voz de espanto y no voz de alegría. Hemos oído voz de terror, voz de espanto. O sea, ese es el pueblo que va a estar en tiniebla en ese momento. Si usted lo ve en la parábola de las vírgenes, así lo dice. En la parábola de las vírgenes insensatas sabían. Aquí viene el esposo, ay, dame de tu aceite, serán desesperadas. Ay, ¿cómo es esto que me quedo? O sea, ¿por qué? Porque escuchan la voz del esposo. En ese día todos lo escucharán. Y el que escuchó y el que actuó soberbiamente, ¿verdad? El que actuó soberbiamente va a ser como el hijo de Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Ajá. Donde cuando comí y bebía con todos los invitados, él y las mujeres y demás, se le apareció una mano que le escribió en un lenguaje desconocido: pesado eres en balanza y has sido hallado falto, tu reino ha sido quitado de ti y dado a los medos y a los persas. Y entonces eso que aconteció, que está en el libro de Daniel, eso que aconteció, así mismo, porque todo en la Biblia tiene, usted cree que eso es para el rey, ay, qué historia esta. No, hermano, es porque así va a acontecer. Eso que aconteció, acontecerá también en el final, cuando Dios le diga a la multitud de creyentes que no quisieron ser transformados por la ira que Él va a derramar, le diga al final: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, hoy vengo por mi pueblo, ha sido dejado atrás, tu reino ha sido quitado de ti. Y ahí van a salir desesperados, buscando, hermano, buscando entonces al que traía aquella palabra, que traía esta profecía tan extraña y tan rara que estamos hablando. ¿Qué tú crees que haya hecho mal? Hermano, en ese momento no va a haber oportunidad. Dios va a decir, ya no ores por él, no va a ser rescatado. Sin el Señor venir todavía, sin el Señor. Entonces, hermano, estoy enseñando secreto. ¿Por qué? Porque se requería un nivel de arrepentimiento de esas personas que ellos no llegaron a eso. ¿Entiendes? Por eso es que toma con ligereza las cosas, o sea, cómo tomarlo suave. Las cosas que hace, las cosas que piensa, las cosas que dice, las cosas que deja de hacer, nunca puede llegar a un nivel de arrepentimiento correcto como debe de ser. No piense que voy a haber ofendido a alguien de grande manera y solo voy a decir, perdóname, Señor. No crea que eso recibe perdón. Eso no recibe perdón. En el mundo espiritual ¿cómo va a haber cometido un homicidio y solo va a decir, ay, perdóname, Señor? ¿Me entiende? Porque eso no cuaja, no tiene correspondencia. Ese arrepentimiento con lo que hizo debe de sentirse al nivel de cómo se hizo. Y cuando se sienta a ese nivel, el arrepentimiento va a ser a ese nivel. ¿Se entiende más lo que estoy hablando? El arrepentimiento debe ir en el mismo nivel de lo que se hizo. Y eso el Espíritu lo hace entender cómo es. De lo contrario,
la persona no se está arrepintiendo correctamente, no se está arrepintiendo de verdad. ¿Entiendes? El arrepentimiento debe ser correcto. Por eso que dice arrepentíos y convertidos. Entonces, eso es una conversión que llegó fue un nivel de arrepentimiento que lo hizo ya no hacerlo más. Porque dice, ay no, perdóname Señor. Va hermano y va codiciando toda la cantidad, puedo decir, llega a Las Vegas Boulevard. Y va a todos esos lugares terribles llenos de prostitución, cosas, y va codiciando. Ay, no, perdóname, Señor. Y sigue codiciando. Ay, perdóname. Y sigue. O sea, ¿de qué manera se está arrepintiendo? Eso es mentira. ¿Entienden? No hay ningún verdadero arrepentimiento, sino que lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene correspondencia su arrepentimiento con lo que hizo. El arrepentimiento debe ir en correspondencia. ¿Entiendes? Con lo que se hizo, y todas las cosas tienen niveles diferentes. Hay tipos de arrepentimiento que requiere de tiempo de abstinencia, de tiempo de dolor, de verdad, porque son cosas muy terribles, hermano, muy fuertes que la persona ha hecho. Bien, sabemos que en el mundo todos venimos con cuánta cantidad de cosas, ¿verdad? Ahora, ya estando en la iglesia es diferente, ya estando en el Señor, que es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. Ya estando en el Señor es diferente. Y se supone que ya no debemos hacer cierta cosa, ¿verdad? Entonces ahí el arrepentimiento debe ser mayor si se hace que cuando se entró. Porque cuando se entró, todo aquello que se hizo sin conocimiento. Y se hizo ignorantemente. Por eso que dice que Dios perdona todos los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces, porque eso se hizo sin conocimiento. Y es más fácil recibir algo que no es de, ay, que me voy a meter en tanto tiempo ayuno allí dolido por esto que hice. Porque una persona que inicia y no entiende, pero se arrepiente de sus maldades, se arrepiente y se arrepiente. Pero cuando ya está en el camino del Señor, que venga a hacer muchas cosas que ya no se supone que no deba hacer, ya eso sí requiere un grande arrepentimiento, hermano. Ya eso sí requiere tiempos de arrepentimiento profundo y niveles de arrepentimiento profundo, dolerse profundamente, y la persona no lo hace. Y lo que acarrea sobre sí es ira. Lo que acarrea sobre sí, hermano, es mayor condenación y mayor condenación y mayor ira de Dios. ¿Entiende, hermano? Solo voy a leer y se voy terminando por aquí ya. Como dice aquí, por ejemplo, como el Señor meditó este escrito, dice, si el pueblo de la tierra no se humilla, Dios lo humillará. ¿Por qué? Porque no se quiere humillar por palabras, entonces va a tener que ser con acción. Así que empieza ese escrito, si el pueblo de la tierra no se humilla, Dios lo humillará. Si el pueblo de la tierra no da a Dios lo que pertenece a Dios, que es el corazón para ser transformado, y obtiene a raíz de todos los bienes que busca, desde familias, posesiones hasta bienes materiales, y le da a Dios gloria por ello, Dios se lo quitará todo, dice. ¿Por qué? Porque el corazón del mundo le pertenece al mundo, pero el corazón de los hijos de Dios le pertenece a Dios. Y si los hijos de Dios retienen su corazón dentro de ellos, dice, si los hijos de Dios retienen su corazón dentro de ellos, les será quitado con ira todo lo que tuvieren. Porque es justo que si el hombre le niega a Dios lo que es de Dios, que es el corazón que debe ser, Dios le quite todo lo que tiene, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Entonces, hermano, es por eso, porque no ha habido una transformación en su corazón, y la transformación no llega al corazón nunca si no hay un arrepentimiento al nivel de lo que se hizo. Hay personas que no es que no se arrepienten al nivel de lo que se hizo, no es que ni siquiera se arrepienten ni a poquito nivel. Ni siquiera, porque no consideran haber hecho nada. ¿Entiendes? Y cuando eso acontece, todos los demonios tienen toda la potestad para entrar en ese corazón. Todos los demonios, porque cuando la persona no se arrepiente, pues dice, un abismo llama a otro. Y a la voz de sus cascadas. ¿Cuál es la cascada? El pecado que se hace. Cuando la persona no llega a un arrepentimiento, entran demonios peores que los que ya le hicieron hacer lo que hizo. Y al entrar demonios peores, él va a hacer cosas peores. Pero cuando la persona llega a un arrepentimiento, lejos de entrar demonios peores, más bien los que estaban, esos tienen que irse, porque en el arrepentimiento ellos salen.
Y si tienen que irse, entonces entra lo de Dios. ¿Entiendes? Porque entra Dios en mayor plenitud. Porque una cosa es que el Señor esté a un nivel, y otra cosa diferente es que esté la plenitud de Dios. Usted lo puede leer en la Biblia. Dice, hasta alcanzar toda la plenitud del conocimiento. O sea, habla de la plenitud de Dios. Una cosa es la plenitud, hasta que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Una cosa es que Dios esté a un nivel, y otra cosa es que esté en toda, hermano, su plenitud. Eso depende de nuestra vida de arrepentimiento, porque uno tiene que tener una vida de arrepentimiento. De lo contrario, se considera como un ser humano justo, nacido de Adán, nacido de carne y sangre, pero es que soy justo. ¿Por qué? Porque amo según el amor de la tierra, porque soy bueno según la benevolencia de la tierra, porque soy buen trabajador, porque soy buen esto, porque soy bueno. Eso es lo que él considera, y al considerarlo así, nunca se arrepiente de nada, hermano. Nunca. En él no hay arrepentimiento, en él no hay nada que lo lleve a una humillación. Entonces Dios, hermano, castigará para humillar, porque el pueblo no se ha querido humillar al nivel de que debe de humillarse, a ese nivel. Amén, hermano. Hasta aquí lo voy a dejar, que sea el Señor pues teniendo misericordia. Pues son varios, no llevo un tema exacto, sino según lo que el Señor me vaya dando en una y otra cosa. Amén. Así que sea el Señor obrando. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ay, bendito sea el Señor para siempre. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Su misericordia para siempre y su bondad infinita por los siglos.